José Antonio Primo de Rivera, marqués de Estella, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, un tipo que era abogado de profesión. Él no era un político, aunque le gustaba la política. Inicialmente empezó en la derecha, pero en 1933 decide fundar Falange Española, movimiento sindicalista español, luego se llama Falange Española, y en 1934 se va a fusionar con las Jons. José Antonio sí podemos considerarle de inspiración fascista. Hay gente que lo considera un fascista, porque evidentemente ahí sí la estética, hasta el nombre, ¿no? El nombre Falange Española coincide con FE, fascismo español. Pero es un personaje tan complejo que quizá analizarlo así dentro de un resumen en profundidad sería un poco complejo, lioso. Entonces vamos a decir que José Antonio funda el Partido Genuinamente Fascista Español, no hay ningún problema, creo, en decirlo, pero con los elementos propios de España, es decir, la religión va a tener más peso que en el fascismo italiano, que era laico. Aquí la religión, en los puntos fundacionales de Falange, se va a afirmar, creo que es el punto 27, o no recuerdo ahora exactamente, que la religión católica es, en primer lugar, la verdadera y luego la tradicional española. Porque hay algunos que dicen que Falange era aconfesional. Bueno, si dice que es la verdadera, se reconoce en una fe. Y esto pues va más por la línea de José Antonio seguramente que por la de otros como Ramiro Ledesma, que eran pues agnósticos, ¿no? Y eran más fascistas. Ese sí era más fascista, Ramiro Ledesma. Onésimo Redondo, sin embargo, fíjate que ahí los tenemos, a Ramiro y a Onésimo. Onésimo Redondo sí era católico plenamente, era agrario, él había estado en el sindicato de la remolacha, había fundado las Juntas Castellanas de Educación Hispánica, y era un católico ferviente, pero a la vez estaba fascinado por el fascismo y por el nacionalsocialismo alemán. Estaba fascinado, y entonces esa mezcla de catolicismo agrario y de totalitarismo al estilo alemán-italiano, pues va a dar las Juntas Castellanas de Educación Hispánica, que se van a fusionar con la conquista del Estado, que estaba inspirada en la conquista del Estado de Curcio Malaparte, que fundó Ramiro Ledesma, que era un seminario. También tenía el seminario la publicación Libertad, Onésimo Redondo. Eran intelectuales, Ramiro sobre todo. Ramiro tenía estudios de matemáticas, de filosofía, era un tipo que escribía en la revista de Occidente de Ortega y Gasset, y juntos fundan lo que se llamó las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, es decir, las Jons. Las Jons, primer grupo netamente fascista, aquí tenemos la Garra Hispánica, que existió en España. Luego se fusionará, como digo, con Falange, que se funda en 1933. Bueno, las seguimos Jons avanzando. En 1931. Vale. Perdón. Sí. No, iba a decir que las Jons se fundan en 1931, si no voy mal. Ahora, que son tantas fechas ya no, pero sí, son 1931 las Jons, y luego Falange. Y bueno, al final el carisma que tenía José Antonio hace que, bueno, de alguna manera algunos queden embelesados ante José Antonio y otros pues no les quede más remedio que asumir el liderazgo de Primo de Rivera, básicamente. ¿Cuál era de los dos de Ramiro? Es que yo siempre me lío. De Ramiro y de Onésimo, el que terminó enemistado. Onésimo era, ¿no? No, enemistado Ramiro. Ramiro. Enemistado Ramiro. Onésimo, que a pesar de que había empezado con Ramiro, acabó con José Antonio. Y todos mueren en los inicios de la Guerra Civil. A todos los matan, quiero decir. El primero, Onésimo, a los pocos días de empezar la Guerra Civil, muere. Es que Falange también es complejo, porque primero había que conocer bien a José Antonio, que es el fundador, ¿no? Y en palabras de José Antonio, pues todo lo demás. Para mí había varias falanges, además. La falange literaria, poética, intelectual, que representaba a José Antonio y su corte literaria, los que escribieron El Cara al Sol. Luego había una falange... Y Sánchez Mazas también. Sánchez Mazas, sí, muchos.
Luego había una falange combativa, digamos, de calle, que eran básicamente pistoleros. Y luego había una falange, digamos, post-joseantoniana. Bueno, que habría más falanges, porque luego está la auténtica y tal, pero me refiero a una que durante la Segunda Guerra Mundial simpatiza con Alemania y con Italia, masivamente. Más de lo que a lo mejor podría haber simpatizado José Antonio. Pero falanges hay muchas. Luego estaría eso, la auténtica, la de Villa y tal. Bueno, aquí comenta Pratda, el fascismo fue un movimiento de clase media en Europa, que se desarrolla al calor de sociedades industrializadas. Por eso Falange nunca tuvo un peso fuerte en España, más allá de grupos de pistoleros. Eso es lo que comenta aquí Pratda. ¿Estás de acuerdo? ¿Matizas algo de las palabras de Pratda? Bueno, a ver, es verdad que el fascismo daba mucha importancia, también influido por el futurismo y tal, daba mucha importancia a las grandes ciudades. Era una diferencia de estrategia que tenían Ramiro y José Antonio. Mientras Ramiro apostaba por una predicación en las grandes ciudades, en las grandes tal, José Antonio era más, si te das cuenta, tú puedes ver discurso de José Antonio en campo de Criptana, o discurso de José Antonio... Más agrarista, Sí. De alguna manera vincula, hace una ruptura con lo que sería el nicho del fascismo y adapta los códigos fascistas a la tradición agraria de la derecha española. Es curioso. Por eso es un fascismo a la española y que va evolucionando, insisto. José Antonio vive 33 años, Ramiro era 2 años menor que José Antonio y Onésimo por ahí andaba también. O sea que es complicado saber hacia dónde hubieran evolucionado después, pero yo no tengo problema en llamar a la Falange el Partido Fascista Español, porque es que tenemos que poner etiquetas, tenemos que llamar a las cosas de una manera, y para no liarnos, pues hombre, objetivamente, si hay que decir, ¿qué homólogo fascista tuvo Alemania o Italia en España? Pues hombre, no voy a decir Albiñana, no voy a decir Calvo Sotelo, voy a decir Falange Española de las Hons. Y aquí lo que dice yo mismo dice, el fascismo fue creado como reacción a los comunistas y su expansión por Europa. ¿Afirma, rebate esta afirmación? Bueno, esta frase, este comentario. Yo creo que el fascismo, al menos el caso que estamos hablando, ¿no?, de España, trataron las derechas de utilizarlo y hubo una reacción por parte de José Antonio y de los que mandaban en Falange que se oponían a que fuese utilizado por la derecha. Muchas veces hablamos de Franco, hablamos de lo que ocurrió después, pero ya en la propia Segunda República la derecha trataba de utilizar a Falange pues como los pistoleros a su servicio. Eso José Antonio se oponía mucho. Teníamos ahí a personajes como Ansaldo, por ejemplo, que andaban por ahí metidos. La propia derecha les llamaba funeraria española. Estaba leyendo lo del equidistante, tiene razón. Juan Simón el Enterrador era José Antonio, funeraria española era Falange, por las siglas FE, y de hecho, en vez del fascismo español, a Falange le llamaban el franciscanismo español, porque decía que no respondían con la contundencia que se esperaba de unos fascistas a los ataques de los comunistas, de la izquierda, ¿no? También está estos comentarios que pone aquí Raúl, equidistante, contextualizado, marcado por las circunstancias y por la correlación de fuerzas, fascismo y comunismo eran la vanguardia de los dos bandos. Y el siguiente comentario que está relacionado pone: unos se fascistizan y otros se bolchevizan. La polarización de la época, pero basada en la geopolítica y en lo material, no como hoy. Claro, aquí evidentemente tanto Italia, que estuvo, bueno, ahí lo afirma por lo menos Tuñón de Lara, esos contactos entre el gobierno italiano a través del Condeciano con tanto carlistas como falangistas, creo que carlistas seguro, con Falconde, de llevar armamento y de intentar pues acabar con el régimen que había en España, la Segunda República, y constituir un régimen
afín a los intereses italianos, intereses geopolíticos. También, evidentemente, Rusia, a través del Partido Comunista, que era una sucursal del PQS, el Partido Comunista Español, en aquella época era una sucursal, no tenía independencia propia, pues lo mismo. Entonces, lo que comenta aquí Raúl, y la diferencia con otros países es el peso del anarquismo, que alcanza un número importante en España. Bueno, eso sí. Y ya, bueno, terminamos con este comentario y volvemos a... Bueno, comentas tú lo que quieras y volvemos a las fuerzas políticas que nos quedan. El fascismo como movimiento siempre fue obrerista. Sus bases filosóficas están en la obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Opina en la lucha de clases al pacto interclasista. Claro, también hay ríos de tinta, de Felice, Dahrendorf, comentan esto también. Es que, vamos a ver, si nos ponemos a analizar, está muy bien todos los comentarios. Bueno, de hecho, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba el equidistante. Pero si nos ponemos a analizar las ideologías en profundidad, sus influencias, etcétera, etcétera, daría para un programa para varios. Bueno, entonces, simplemente, aunque sea brevemente, tampoco eso, yo sé que no vamos tampoco a extendernos demasiado. Claro, es que da para tantos matices, y dentro de Falange, las corrientes, y dentro de Ramiro Ledesma, el fascismo, era fascista, no fascista. No sé, bueno, escribió fascismo en España, ¿no? Pero con interrogante. Ahí queda. Dice aquí es Farenz. Jiménez Caballero fue el primer fascista español por antonomasia. Bueno, podría ser, pero Jiménez Caballero fue muchas cosas, ¿eh? Sobre todo fue un personaje, eso sí que fue. No el primero ni el último, pero fue un personaje, eso sí. Pero sí, bueno, sí. Jiménez Caballero estaba en la órbita de Falange. Yo considero, en parte, una respuesta anticomunista, aunque luego los rojos digan que el fascismo solo era el arma de la burguesía para mantener sus privilegios. O sea, aquí hay, claro, esto es ya un debate historiográfico muy rico y la verdad que los comentarios de hoy, bueno, como casi siempre, están siendo muy buenos. Comenta hoy, ¿no? Sí, hay varias personas comentando, la verdad que genial. La verdad que los comentarios siempre son de mucha calidad. Vale, pasamos, si no te importa, a lo que nos queda aquí de los líderes y comentamos también un poco del Rux y ese no gobierno de Gil Robles, que también es un tema muy interesante.